la detención preliminar judicial. Mi persona no les va a enseñar únicamente el concepto como tal y ya, ¿no? Lo que justamente la finalidad de esta sesión que me toca abordar va a ser de manera exclusiva, claro, los plazos, el concepto, algunos principios que son fundamentales, pero lo que más quiero que puedan, creo yo, entender es cómo usar o cómo aplicar la detención preliminar en la práctica, porque es totalmente diferente como otras personas lo llaman. Bien, paso por paso voy a explicar. Cualquier duda que puedan tener, levanten la mano o lo escriben en el chat del Zoom. Bien, ¿me confirman por favor si se puede visualizar las diapositivas? Eh, ¿Me confirman por favor si se puede visualizar las Eh, diapositivas? sí, doctor, sí se puede visualizar. Ya, muchísimas gracias por la confirmación. ¿Qué tal? Muy bien, vamos a comenzar. Como justamente estaba diciendo, reitero, cualquier duda que puedan tener a lo largo de la clase, me lo hacen saber cuanto antes, por favor. ¿Bien? Ok. Lo que tenemos que tener presente acerca de la detención preliminar judicial como medida de coerción. Primero, yo les quiero hacer una, ¿qué tal? Les quiero hacer una pregunta a todo el público presente. ¿Se detiene para investigar o no se detiene para investigar? ¿Qué opinan ustedes, colegas? O sea, ¿se debe detener a una persona para investigar o no se detiene a una persona para poder investigar? ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿se puede hacer eso? ¿Es completamente legal? ¿Está permitido? En la práctica dice que sí se puede, doctrina dice que no se puede. O sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Se detiene para investigar o no se puede detener para investigar? Esa es justamente la primera interrogante que les quiero plantear y luego lo vamos a resolver complementando con algunos pronunciamientos que dio la Corte Suprema. Pero, ¿se puede detener para investigar o no se puede hacer eso? ¿Alguien puede opinar? Si se puede detener a una persona en concreto por un delito X y obviamente para continuar con el proceso penal. Como medida de coerción, claro que ustedes saben que es una medida de coerción personal. ¿Se puede detener para investigar o no funciona de esa manera? ¿Qué opinan? En casos particulares, sí. Para asegurar la presencia del investigado en el proceso SIDOC. Ok. ¿Alguien más? Dice, cuando hay un peligro de fuga, sí se puede detener, ¿no? Claro, o sea, normalmente si nos hacen esa pregunta, nosotros podemos responder que efectivamente se tiene que detener para poder investigar. Normalmente las personas dicen que no se detiene para investigar, porque hay circunstancias en que una persona participa en la comisión de un delito, pero obviamente nosotros como fiscales tal vez no podemos saber si esta persona cometió o no el delito. Entonces, ¿cómo funciona la detención preliminar judicial? No se debería, pero la ley prevé en caso de fuga o que tenga arraigo en el trabajo, para que no se escape, ¿no? Claro, colegas, luego de esa lluvia de ideas, podemos entender que la detención preliminar en Colombia se investiga, se priva de libertad y la investigación continúa. Ok, justamente estaba revisando el hecho comparado respecto a la medida de coerción como tal en Colombia, en Bolivia, que son algo similares. Ya vamos a hablar eso en un momento. ¿Cómo funciona la detención preliminar judicial? ¿Cómo es? Le toco la puerta al juez, le digo, hey, quiero solicitarte que detengas, imaginemos, a Nasli preliminarmente. Pásame tu solicitud. Voy a revisar si están los requisitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para que el fiscal pueda solicitar detención preliminar? ¿Cuáles son esos dos requisitos que exige el 261? ¿Alguien sabe? Solamente son dos requisitos. A ver, los voy a leer. ¿Suficientes y graves elementos de convicción? No. Digo de respecto a la detención preliminar judicial, no prisión preventiva. No hay que confundir prisión preventiva con detención preliminar judicial. La prisión preventiva, tanto como la detención preliminar, son medidas de coerción que recaen directamente en una persona, pero son diferentes medidas coercitivas. Una es menos gravosa y la otra es más gravosa.
Entonces acá no entra el tema de arraigo. Muy bien, John. Razones plausibles como lo determina el código y una posibilidad de peligro procesal, ¿verdad? ¿No? Eso justamente señala el 261. El 261 dice razones plausibles que la pena sea superior a 4 años y una baja posibilidad de peligro procesal. ¿Ok? Bacán. Entonces, ¿cómo funciona? Le toco la puerta al juez. Eh, Eso es respecto, Sebastián, a la prisión preventiva. No hay que confundir, reitero. No confundamos prisión preventiva con detención preliminar judicial. Son medidas coercitivas completamente diferentes. ¿Ok? La única similitud es que ambas son medidas de coerción que recaen directamente en una persona. Perfecto. Entonces, sigamos. Le toco la puerta al juez y le digo, hey, quiero solicitarte preliminarmente que detengas a Sebastián por peculado. Se puede escapar en los actos de investigación que yo voy a hacer. Y el juez te dice, pásame tu solicitud. Voy a chequear. Y revisa efectivamente que se cumple con los requisitos. Se dice, te doy luz verde, papá. Hazlo. Y el fiscal va feliz a tu casa con la policía. Te voy a detener preliminarmente, Sebastián. Ven para acá y te llevo a la fiscalía. El juez está ahí presente, esto que lo otro, hablan y te detienen preliminarmente. La pregunta que yo les hago a ustedes es la siguiente. ¿En qué etapa se solicita la detención preliminar judicial? ¿En qué etapa? ¿En la intermedia? ¿En la de juicio? ¿En la formalización? Ya, pero ¿en qué etapa? ¿En qué etapa específicamente? ¿En qué etapa? ¿En qué etapa? ¿En qué etapa? Muy bien, en las diligencias preliminares. Muy bien. No, 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 no. No confundamos, colegas. No confundamos no confundamos, colegas, las diligencias preliminares con la formalizada. ¿Ok? Ok, colegas. Repito. O mejor dicho, les hago la pregunta. ¿Cuántas etapas regula el Código Procesal Penal? Porque veo muchas confusiones. Dicen etapa preliminar, etapa intermedia, tres. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas tres etapas con sus subetapas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, colegas? Son tres, pero ¿cuáles son esas etapas? Porque veo ahí muchas equivocaciones respecto a los términos. Preparatoria, intermedia y juicio. En la preparatoria, ¿cuántas subetapas se subdivide? Investigación preparatoria, ya, pero ya en dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dos subetapas? Investigación preparatoria se subdivide en diligencias preliminares y la formalizada. Muy bien. Les vuelvo a preguntar, ¿en qué etapa se solicita la diligencia, perdón, la detención preliminar judicial? ¿En qué etapa? ¿En qué etapa? ¿Mm? Muy bien. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir cuál es la finalidad de las diligencias preliminares dentro de la investigación preparatoria? Y he ahí la razón de la detención preliminar judicial. Actos de investigación, ¿qué más? ¿Cuáles son esas dos características de los actos de investigación? Tienen dos características, urgentes e inaplazables. Entonces, ¿cuál es el problema sobre la detención preliminar como medida de coerción exclusiva en un proceso penal? Si recae o se ubica en las diligencias preliminares. Bacán. Recae en las diligencias preliminares. Entonces, las diligencias preliminares son actos de investigación urgentes e inaplazables. Colega, dígame por favor un acto de investigación urgente e inaplazable. Cualquiera.
un acto de investigación que sea urgente e inaplazable. ¿Cuál sería un acto de investigación? ¿O qué tipo de acto de investigación es urgente e inaplazable? Tú como fiscal, ¿qué harías ante un caso así? ¿Qué tipo de acto de investigación harías? No, pues, no, digo acto de investigación como tal. Levantamiento de cadáver. La pericia está ok, ya. Inspección criminal, ya. Medio médico legista en caso de... Eso se llama más que todo el acto de investigación que tú tienes que hacer, Sebastián. Se llama el hisopado vaginal, ¿verdad? En casos de violación sexual. Pero, colega, si una persona conduce en estado de ebriedad y la policía le dice, te voy a justamente dar la prueba de alcoholemia pasado mañana, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque es un acto de investigación que tienes que hacer al momento, ¿verdad? En ese mismo momento. No lo puedes aplazar, pues. Es correcto, porque si no, soplas y al día siguiente ya no hay nada. Justamente ese es el grandísimo problema, ¿verdad? Ok. Muy bien, coménteme, ¿hasta acá tiene alguna duda? ¿Hasta acá tiene alguna duda? ¿Todo claro para seguir? Todo claro. Perfecto. Muy bien. Sigamos. Entonces, es un acto de investigación que se tiene que hacer al momento. Es un acto de investigación urgente e inaplazable. Perfecto. ¿Cuál es el grandísimo problema? ¿Alguien me puede decir qué acto de investigación? Pero escuchen, por favor, mucha atención aquí. Mucha atención acá. ¿Alguien me podría decir cuál es la finalidad de la detención preliminar judicial? ¿Alguien me puede decir cuál es la finalidad de la detención preliminar judicial? ¿Cuál es la finalidad? O sea, ¿para qué está? O sea, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? O sea, ¿para qué está? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza la detención preliminar judicial? ¿Alguien podría decirme para qué está? ¿O para qué existe? ¿Para qué se aplica? Asegurar la presencia del investigado. Ok, Yamir, a esa, a esa respuesta yo te pregunto a ti. Dime, Yamir, o si alguien desea ayudar a Yamir, ¿cuál acto de investigación que sea urgente, inaplazable, se exige la presencia del imputado en un proceso penal? Dígame solamente, o sea, dime uno, un acto de investigación que sea urgente, inaplazable y que se necesite la presencia del investigado en el proceso penal. Dígame, solamente uno. Un acto de investigación que se requiera la presencia del investigado en un proceso penal. Dígame, solamente uno. Ya, Yamir, ¿la toma de declaración se requiere de mi presencia? ¿Se requiere de mi presencia un acto de investigación? ¿Se requiere de mi presencia mi acto de... No, ¿verdad? Ese es el grandísimo problema. Como justamente dijo Gutiérrez Benítez David, el único acto de investigación en lo personal solamente va a ser ¿cuál? El reconocimiento de ruedas. Ninguno más. Tú me dices, deslacrado. ¿Ustedes saben qué es el deslacrado, colegas? Entonces, ay, uy, tengo que estar en el deslacrado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa deslacrado? ¿Ale me podría decir qué significa deslacrado? O dicen justamente vamos a hacer el deslacrado de mi celular. El plan de custodia para revisar tu móvil, fotos y imágenes y llamadas, absolutamente todo. Vamos a deslacrar. Pregunta, ¿en el deslacrado se exige la presencia del investigado? ¿Se exige la presencia? No, ¿verdad? Ok. En una declaración personal, ¿es necesario para detenerme preliminarmente si podemos coordinar un día? ¿Sabes qué? Mira, nos vemos el día 28 de febrero de 2024 en la CPM. Y ya está. ¿Para qué detenerme preliminarmente si solamente necesitas mi declaración?
¿verdad? Otro ejemplo, declaración de testigos. Imaginemos, Nasli, Mariela, Sebastián, Ruesa, son los testigos. Y dicen, no, yo voy a solicitar eh, una declaración de esos testigos y es necesario la presencia del investigado. Oye, ¿de qué me estás hablando? Si esos, el fiscal puede ir o puede llamarlos a su despacho a que puedan declarar y sin mi presencia. ¿Correcto o me equivoco? Claro, Mariela, Nasli y Sebastián pueden ir al mismo despacho de fiscalía para que tomen su declaración. ¿Se necesita mi presencia como investigado en esas declaraciones? No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me vas a detener preliminarmente? Y ahí el problema y el tema que vamos a ver a continuación. ¿Se pudo entender este modo de introducción? Y claro, es un poco complicado, hay una disputa que hoy en día hasta la Corte Suprema y la Nacional todavía entra en discrepancia sobre esta medida de coerción que en lo personal para mí hay un gran abuso y claro, los abogados penalistas tenemos que estar justamente detrás de la fiscalía porque cualquier cosa solicitan y claro, no se cumple realmente. Porque tú me vas a decir a mí, Sebastián, o todo el público presente, oye, debes de cumplir con los dos requisitos que exige la norma. Bacán, yo no te discuto eso. Yo no te pienso discutir el periodo procesal, porque eso está muy claro. No te voy a discutir la pronuncia de la pena, pero sí te voy a discutir que esa presencia del investigado sea urgente e inaplazable. Ahí sí yo te voy a discutir. ¿Cuál es el plazo para apelar una detención preliminar, colegas? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el plazo para apelar una detención preliminar? ¿Alguien sabe el plazo? Un día. Muy bien. Yo, en ese día, solamente un día, yo puedo hacerte maravillas. En el sentido de que decir, voy a discrepar, que, no, que si bien es cierto, se cumple con todas las características, con todos los requisitos de procedibilidad, o mejor dicho, que exige la norma, pero hay algo que no está claro, que el fiscal está deteniendo preliminarmente a mi patrocinado para que se realice actos de investigación. Pero en esa solicitud y en la resolución judicial deben de decir qué acto de investigación que es urgente e inaplazable se tiene que realizar en presencia de mi patrocinado. Y créeme que el fiscal no te va a decir ni uno, no te va a decir ni dos, ni tres, ni cuatro, no te va a decir nada, porque no sabe, pues. Hoy en día todo es prisión preventiva, hoy en día todo es detención preliminar judicial. Y gran abuso de las medidas de coerción, porque una característica de la medida de coerción es excepcional. Excepcional. Dicho esto, es lo que vamos a abordar a continuación. ¿Se entendió esta pequeña introducción, estimados colegas? ¿Te pudo entender esta pequeña introducción? Sí, ¿verdad? Claro, o sea, no todo va a ser prisión preventiva o justamente una detención preliminar. Yo no quiero enseñarte el concepto y ya terminamos y chao. Quiero enseñarte el concepto, los plazos y esto aplicarlo en la realidad. Porque un día tu patrocinado te va a tocar la puerta de tu caso, te va a llamar y te va a decir, me están deteniendo preliminarmente, ayúdame. Y tú vas a ir, pues. Vas a ir a la comisaría o la fiscalía a decir, acá me voy a lucir, porque yo sé perfectamente que la detención preliminar judicial es una medida de coerción excepcional. Y al ser excepcional, cumple con algunas características, porque recae directamente en las diligencias preliminares. Y al recaer en las diligencias preliminares, son actos de investigación urgentes e inaplazables. Y tú me tienes que hacer actos de investigación que sean urgentes, e inaplazables, y que se exija la presencia de mi patrocinado en esos actos de investigación. Y tú dile eso a la fiscalía no te va a decir ni un acto de investigación. No te va a decir, te lo firmo todavía ahorita. No te va a decir, porque no sabe, no sabe. Y no te lo va a decir. Vean, no te preocupes, Marcos, buenas noches. Ok, sigamos con las PPTs. No se vayan a preocupar que las PPTs se lo puedo facilitar al organizador y obviamente les puedo dar a ustedes, ¿no?
Colegas, una consulta. ¿Toda medida coercitiva limita o no limita un derecho fundamental? ¿Qué opinan ustedes? ¿Una medida de coerción limita un derecho fundamental o no limita un derecho fundamental? Claro, ¿verdad? Por ejemplo, la detención preliminar judicial, ¿qué derecho fundamental estaría limitando? La libertad. Muy bien. ¿La detención preliminar judicial es una medida de coerción personal o real? ¿Real o personal? Personal, porque recae directamente en una persona. Muy bien. A ver, claro que sí. Muy bien, Ashley. Muy bien, yo. Sigamos continuando. La finalidad de una medida de coerción, muy bien, Ashley. Son tres, primeramente, creo yo. Vamos a hablar un poquito de las medidas de coerción para entrar poco a poco ya en el tema y a irnos de frente a debatir a unos conceptos muy interesantes. Primero, la investigación eficaz, ¿no? Justamente que la investigación o el proceso penal sigue en marcha sin ningún tipo de obstaculización, sin ningún tipo de problema alguno sobre el proceso o bueno, sobre justamente el proceso penal abierto. Asegurar la investigación y el proceso. Mayormente dicen que la medida de coerción sirve para asegurar la prueba, que no se pueda perder la prueba, los fuentes de prueba, los órganos de prueba, entre otros. Evitar el riesgo de fuga y de obstaculización. Ahí Mariela dice sujetar al sujeto al proceso, ¿no? Es como tipo, Mariela, poner un candado ahí a la persona, un candado temporal o uno permanente, y les hago la pregunta yo a ustedes. ¿Una medida de coerción es permanente? ¿Es permanente o, no, o es temporal? ¿O es temporal? Muy bien. Plazos de la detención, 264. Plazo de la prisión preventiva en el 272. Regula de manera taxativa los plazos para cada medida de coerción. Y ya vamos a hablar de los plazos, no se vayan a preocupar. Pero en el 272, respecto a la prisión preventiva, para cada tipo de caso hay un plazo. Entonces yo puedo aducir de que la medida de coerción es temporal, no es permanente. Otra pregunta. ¿La medida de coerción cualquiera es variable o no es variable? ¿Es variable o no es variable? ¿Qué opinan? ¿Por qué es variable? ¿Alguien podría decirme, por favor, por qué es variable? ¿Alguien podría decirme por qué considera que una medida de coerción es variable? ¿Qué opinan? Se puede modificar, se puede cambiar, pero se cambia para bien o para mal o para ambas. ¿Para ambas? O sea, para bien, para mal. Ambas. No yo, no para bien, para ambas. ¿Por qué? Imaginemos que yo, fiscal, le diga creo que tu nombre es Angie, Angie Vargas. Señor juez, voy a solicitar la comparecencia con restricciones a Angie Vargas. Y Angie Vargas está en su casita, pues ahí, tipo, está encerrada. Bien, va ahí ya aproximadamente 2 meses ahí con comparecencia, con restricciones. Y luego le digo al juez, hey, amigo, voy a cambiar la medida de coerción porque ya tengo evidencia y Angie no tiene ningún tipo de arraigo laboral, domiciliar y familiar. Entonces voy a solicitarle a usted requerimiento de prisión preventiva y el juez lo aprueba y te cambia de comparecencia a prisión preventiva. ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer eso? ¿Qué opinas? ¿Se puede cambiar de comparecencia a prisión preventiva? ¿Qué opinas? Si digo que una medida de coerción es variable, ¿se puede hacer eso o no se puede hacer eso? Vamos, acá respondamos, colegas, cualquier tipo de respuesta. Estoy acá para poder corregir, para poder, bueno, que puedan aprender ustedes. Lancen sus respuestas. ¿Es legal eso? ¿Que se puede cambiar de comparecencia a prisión preventiva o no se puede hacer eso? ¿Es legal la solicitud de fiscalía? Claro, claro que es legal. ¿Por qué? Porque toda medida de coerción, ¿qué cosa? Es variable. Puede cambiar para bien
o para mal. ¿Cómo sería para bien, Cris? Rosa, Mariela, el cese. ¿Alguien sabe qué es el cese, colegas? En el 283 del Código Procesal Penal, ¿saben qué es el cese, verdad? El cese de la prisión preventiva. Cuando el fiscal, perdón, el abogado presenta una prueba nueva y lo solicita para que se cambie a comparecencia con restricciones. Entonces, el tipo está ahí en la cárcel, ¿ok? Como prisión preventiva. ¿Y qué hace el abogado? El juez lo declara procedente del cese y de prisión preventiva está comparecencia con restricciones. Se ha cambiado para bien y el primer ejemplo fue para mal. Entonces, toda medida de coerción personal es variable y es temporal. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Dudas? ¿Todo está claro? Yo entendí sobre la variabilidad de la atención preliminar. Ahora que esclareció, doctor, se refería a la medida coercitiva. En efecto, toda medida de coerción personal en general va a ser variable y temporal. ¿Ok? Sigamos, por favor. No se vayan a perder. Cualquier consultita por el chat o levantan su manito. Bien, sigamos. Los presupuestos respecto a la medida de coerción, creo yo que considero que son dos. Yo, bueno, mi persona no me gusta hablar mucho en latín, pero hoy lo amerita, ¿no? Disculpen por favor las dispensas del caso si no sé pronunciar muy bien el latín, pero el primero se llama el periculum in mora, ¿no? Y segundo, el fomus comice delicti, ¿no? El periculum in mora. ¿Alguien sabe qué cosa significa periculum in mora en cristiano? ¿Alguien sabe qué significa el periculum in mora en español? ¿Alguien sabe qué significa el peligro en mora? El peligro, ¿el peligro qué cosa? ¿De la demora? Únicamente eso respecto al peligro en mora. ¿Qué significa en realidad el peligro en mora? O a qué hace mención, mejor dicho. ¿A qué hace mención el peligro en mora? Vamos, acá le hacemos respuestas, colegas. Participen. ¿Qué cosa significa peligro en mora? ¿Mm? ¿Qué cosa significa? Obstrucción procesal, ya. Hay un peligro procesal, colegas. Hay un peligro procesal, así de sencillo. Frustración, fuga, obstaculizar. Correcto. ¿Y el FOMOS comice delicti? ¿Qué cosa sería? El FOMOS comice delicti. ¿Qué cosa significaría el FOMOS comice delicti? ¿Mm? ¿Qué cosa sería? Si el peligro de mora, si el peligro procesal, el FOMOS comice delicti, ¿qué cosa sería? ¿Mm? Ahí dice, es la razonada atribución de un derecho punible a una persona. En pocas palabras, tú, fiscal, debes de tener algo en la mano, algo claro, algo sólido, una evidencia delictiva tal vez, un elemento de comisión que es clave para ti, debe ser algo en la mano. Y si no tienes nada, de ley te digo que no puedes solicitar una medida de coerción. Debe ser algo como mínimo. Y obviamente acompañado del peligro procesal. Si tú no tienes estos dos, olvídate de la medida de coerción que tú vas a solicitarle. ¿A quién le solicitas una medida de coerción? ¿Al fiscal superior? ¿Al fiscal supremo? ¿Al juez penal? ¿A quién le solicitas una medida de coerción? ¿A qué juez? Porque hay bastantes jueces. ¿A qué juez? Al juez de la investigación preparatoria, al juez de garantías, a esa persona, tú le vas a solicitar mediante una medida de coerción. Bueno, una medida de coerción. Muy bien, perfecto. Sigamos avanzando. Creo yo que los principios que recoge el Código Procesal Penal acerca de la medida de coerción es que toda medida coercitiva, en este caso, debe regir bajo el principio de legalidad. ¿Qué cosa significa esto? De que el juez, toda medida de coerción debe ser aplicada respecto a qué cosa, a que debe estar en el Código Procesal Penal. O sea, de manera taxativa debe estar acá en la norma. ¿Cómo se llama el delito? Cuando un juez o fiscal inventa normas derogadas que no existen o aplican cosas que en realidad en la práctica o en el Código Procesal Penal o en el Código Penal no regula. Prevaricato. Entonces acá estaríamos ante un delito de prevaricato, que es un delito contra la administración de justicia,
que obviamente tú no puedes realizar estos actos ilegales o estas decisiones ilegales. Bien, principio de provisionalidad. ¿Qué cosa significa esto? De que la medida de coerción no tiene un carácter definitivo, es temporal, no tiene una duración indeterminada. En realidad, toda medida de coerción es temporal, no es permanente como ya lo habíamos dicho hace un ratito. Bien, siguiente, toda medida de coerción discúlpeme, respecto al estándar de la prueba probable. Colegas, ¿cuál es el tipo de sospecha para que el fiscal pueda aperturar disposición de apertura de diligencias preliminares? ¿Cuál es el tipo de sospecha? Grítenlo. ¿Cuál es el tipo de sospecha? Una sospecha inicial o simple, ¿verdad? Acuerdo, sentencia plena casatoria 1/2017. ¿Qué cosa me dice la Corte Suprema? Ha justamente dicho los tipos de sospecha para cada disposición, para cada acto procesal, tipo de sospecha en específico. En este caso, para que el fiscal pueda aperturar diligencias preliminares, debe tener sospecha inicial, una sospecha simple, perdón, simple. El grado menos intensivo de la sospecha requiere por parte del fiscal puntos objetivos, justificados por hechos en concreto. Lo que sucede normalmente en la práctica, esto no se ve. Y te preguntarás por qué. Lo normal es que el fiscal le toque la puerta al juez y le diga, tengo acá una intriga, porque estoy viendo que el sujeto se puede escapar, pero no encuentro razones plausibles. De todas formas, voy a su judicatura para solicitarle a usted, por favor, de que lo admita, bueno, de que lo que haya fundado la resolución me lo pueda dar para ir con la policía al domicilio. Colegas, que no te sorprenda que en la detención preliminar judicial te vayan justamente en la madrugada. ¿Ok? Y yo te hago la pregunta. ¿Allanamiento y descerraje es una medida de coerción o es una medida limitativa de derechos? ¿Qué opinas? ¿El allanamiento y descerraje es una medida de coerción o es una medida limitativa de derechos? ¿Mm? ¿Qué opinas? ¿El allanamiento y descerraje es una medida de coerción o es una medida limitativa de derechos? El allanamiento y descerraje. ¿Qué opina? ¿Mm? Es una medida limitativa, colegas. No vas a encontrar en el Código Procesal Penal respecto a las medidas de coerción como una medida de coerción en este caso. ¿Cómo es esto de allanamiento y descerraje? ¿Han visto ustedes creo que es un programa de alto al crimen? Allen pudo ver en YouTube, sale alto al crimen. Allen pudo ver ese programa, Allen pudo verlo o anteriormente claro, digo ese programa porque no es una serie, es una película. Es un programa que lo suben en YouTube. Siempre en la madrugada me aparece el anuncio de Alto el Crimen subió un video. Pero no es un video actual, es un video ya antiguo. Pero les hago la pregunta. ¿Alguien lo ha visto, por favor? ¿Solamente Sebastián lo ha visto? ¿Alguien ha visto el programa de Alto el Crimen? Les hago justamente esa pregunta porque va a ser un ejemplo muy claro en que se disfrazan de Papá Noel en épocas de Navidad o en San Valentín se disfrazan de un corazón e ingresan a la casa tipo SmackDown, saca un martillo inmenso, rompen la puerta y la puerta todavía está cerrada. No le hacen ningún rasguño. Siguen otra vez rompen la puerta y encuentran al tipo desnudo. Y resulta que cuando allanan el domicilio, eso se llama descerraje. Y te preguntarás, ¿eso es legal? Es legal. Es legal con una autorización previa del juez. Ingresan a tu casa junto con la fiscalía para que puedan ver qué cosa encuentran en la casa. Y ven que encuentran droga, armas, municiones y ven para acá, te vamos a llevar preso. Eso se llama allanamiento y descerraje. Y te vamos a detener preliminarmente. Ven para acá. Tápate nomás un polichor para adentro. Eso significa allanamiento, dice Raj. Te preguntarás, ¿esto es legal? Esto es legal. ¿Ok? Eso es respecto a todos los casos y mayormente siempre lo hacen en la madrugada.
En la noche o en la madrugada. Muy poco lo realizan en las mañanas. Si es en las mañanas, lo realizan afuera, en la calle, pero no en la casa. En la casa mayormente lo hacen en la noche o en la madrugada. Aprovechan de la situación, ¿correcto? Muy bien. Hasta acá, ¿tienen alguna duda, por favor? Para ir con la base legal ya poco a poco entrar en el tema. ¿Se entendió hasta acá? ¿Dudas, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias por la confirmación, Sebastián. Ok, por favor, todas las personas que tengan su código procesal penal, sígame. Bien, sígame. Vamos ya a entrar en el tema en concreto, arrancar todo, por favor, y cualquier consulta que tengan, no duden en avisarme, por favor, levanten su manito y estoy obviamente gustoso a poder responder sus interrogantes. No, hay bastantes, Cayo, hay bastantes. Ya justamente en esta oportunidad no me ha tocado hablar sobre las medidas limitativas de derecho, pero en realidad hay bastantes. Creo que hay como 10, 8, 9. No recuerdo muy bien la cantidad, pero son varias. Bien, te he dado solamente, te he dicho una de las cuantas que hay. Bueno, de las que hay en el Código Procesal Penal. ¿Ok? Sigamos. La detención preliminar judicial. Oye, voy a checarlo acá un ratito, por favor. Ya. La detención preliminar judicial como tal es la privación, ustedes ya saben, de la libertad personal del investigado por un breve tiempo. Lo que sucede es acá algo muy claro. Colegas, en la detención preliminar judicial hay audiencia. ¿Se necesita de audiencia o no se necesita de audiencia? Esa justamente también es una de las razones que en la práctica, en la jurisprudencia, hay un grandísimo problema. ¿Verdad? No se requiere de audiencia para la detención preliminar judicial. Oye, ¿cómo que por qué? Lo que sucede es que normalmente, si tú avisas o notificas a los investigados, obviamente se van a escapar, ¿verdad? ¿O me equivoco? Si tú le dices a John, hey John, te voy a detener preliminarmente, ¿ya? Me esperas en tu casita. ¿Tú crees que el John se va a quedar quieto en su casa? Te va a decir, espérame, fiscal, espérame, te estoy esperando acá. ¿Tú crees que John va a hacer eso? ¿Tú crees que John te va a esperar ahí sentado con un cafecito? ¿Crees que va a hacer eso yo? ¿O se va a ir? ¿Te va a esperar con un cafecito perdón, te va a esperar con un cafecito al fiscal? ¿Y John se va a ir o se va a quedar ahí esperando? ¿Qué opinas? Sebastián, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Se va a ir, se va. No te va a esperar, pues. Porque obviamente tú lo estás avisando y él, ok, me voy, chau, chau y listo. Entonces, esa es la finalidad también, respecto a la detención preliminar judicial. Que no se requiere de audiencia. Se solicita al juez. El juez autoriza. Tienes el documento aquí. Vas a la casa con la policía. Lo detienes y lo llevas justamente a la fiscalía. Ok, esto, así es. Así es la chamba. Así es el trabajo. Se va, pues. Se va. ¿No? Se va. Eso depende justamente de la persona, pero en realidad te vas. En realidad se va. No te vas a esconder en la casa, pues. Te vas a ir, viajas, te vas fuera del país, fuera justamente de Lima, X razones. ¿Ok? Los presupuestos se encuentran en el 261. Específicamente, nos vamos allá al 261, en el inciso número uno, nos dice que justamente los requisitos o los presupuestos para la detención preliminar judicial son razones plausibles y claro, que la pena sea superior a 4 años de privación de libertad. Respecto a eso, se añade cierta posibilidad de fuga. Normalmente, ¿dónde va a haber problema? En el segundo. Colegas, en la detención preliminar judicial, ¿se necesita flagrancia? ¿Se necesita flagrancia? ¿Mm? Acá es muy claro, dice, no se presente un supuesto de flagrancia. No se presenta un supuesto de flagrancia. ¿Ok? Grábense eso, por favor. ¿Ok? No se requiere, bueno, en este caso, los supuestos de flagrancia. ¿En qué medida de coerción se exige flagrancia? Grítelo, por favor. ¿En cuál se exige flagrancia? ¿Mm? ¿En cuál se exige flagrancia?
¿En qué medida de coerción? ¿En qué medida de coerción se exige flagrancia? En la detención policial 259 del Código Procesal Penal. Detención judicial por flagrancia está en el 263, creo. En el 2, no, está en el 266, creo. 266. Un ratito. Claro, en el 266 se encuentra, pero hay un requisito importante, ¿ah? Hay un requisito importante, John. En la flagrancia hay un requisito muy, pero muy importante que la mayoría justamente lo va a usar para mal, porque en vez de perjudicar al imputado lo está favoreciendo, ¿ya? Para mí, ese artículo de ahí, del 2, perdón, del 266, créanme que está mal redactado el inciso número 3 y el inciso número 4. Porque acá más que vas a perjudicar al imputado, lo vas a favorecer. Bien, pero no es la oportunidad ahora. ¿A qué voy? A que ustedes sepan diferenciar las medidas de coerción. Por ejemplo, yo a ustedes les puedo preguntar cuál es la diferencia entre detención preliminar judicial y prisión preventiva. Y ustedes al inicio se estaban equivocando que ambos son iguales. Me decían arraigo. Y el arraigo se analiza en la prisión preventiva, dentro del peligro de fuga. ¿Correcto? Son medidas de coerción completamente diferentes. Gustoso yo en otra oportunidad hablar sobre la prisión preventiva, pero únicamente quiero abordar la detención preliminar judicial como tal, porque no solamente es explicarte el concepto y ya, quiero que entiendas los requisitos, quiero que entiendas los plazos, que es muy importante, y sobre todo la modificación que hubo hace como aproximadamente 4 o 5 años atrás, en el 2017, que modificó el Código Procesal Constitucional. Y ya vamos a hablar a continuación. Yo les hago la pregunta, estimados colegas, ¿cuál es el plazo para detener a una persona en flagrancia hoy en día, en la actualidad? ¿Cuál es el plazo de duración para la detención policial en caso de flagrancia? No me digan 24 horas, por favor. No me digan 24 horas, que sáquense eso de la cabeza, que ya se ha modificado el Código Procesal Constitucional y dijo dos cositas muy importantes en la sentencia TC Habeas Corpus 569/2017, que justamente hay un proyecto de ley de que hasta ahora no se ha aprobado, que se puede extender el plazo de duración de la detención preliminar judicial de 48 a 72 horas. No se ha aprobado, únicamente sigue ahí, pero el plazo legal que fiscalía y que abogado y que jueces deben tener presente, que no es ya 24 horas, es 48, porque realmente ustedes pueden ver aquí específicamente. ¿Se visualiza esta diapositiva, por favor? Me comentan si se puede visualizar. Ya, ustedes pueden justamente darse cuenta que la ley 30.558, justamente que modificó el literal F del artículo 24 del artículo 7 de la Constitución, y justamente en concordancia con la Constitución, perdón, con el Código Procesal Constitucional, que modifica el plazo de detención, bueno, de duración de la detención policial en caso de flagrancia. Y ya no va a ser 24 horas, si no será 48 horas. Entonces ya no digan, por favor, 72 o 24, digan 48 horas, por favor. ¿Ok? ¿Se entendió ese punto? ¿Se entendió ese punto, colegas? ¿Se entendió ese punto? Bien, no se preocupen, paso por paso, tranquilos. Ahí está la ley para que lo puedan chequear, por favor. Plazos de la detención preliminar judicial, 264. Vamos a irnos al 264 y nos dicen que el plazo de duración es de 72 horas, ¿o me equivoco? Previa, o sea, judicial, perdón, detención preliminar judicial, el plazo es de 72 horas, ¿o me equivoco, colegas? Para la detención preliminar judicial es de 72 horas, ¿correcto? Perfecto, ¿se entendió ahí? ¿Se entendió ese punto, verdad? El plazo para la detención preliminar judicial es de 72 horas, ¿ok? ¿Se entendió ese punto? Yo no lo digo, lo dice la norma. Artículo 264, inciso 2.
La detención preliminar dura 72 horas, pero me dice algo muy importante. Excepcionalmente, si subsisten los requisitos establecidos en el numeral 1 del 261 del presente código y se presentan circunstancias de especial complejidad, dice que la investigación puede durar hasta un plazo de 7 días adicionales. ¿Ok? ¿Se entendió ese punto, por favor? ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Solamente si hay un caso excepcional de complejidad, se puede extender a 7 días más. ¿Se entendió ese plazo respecto al inciso número 1 del 264 del Código Procesal Penal? Bacán. Sigamos. En los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar judicial dice que por caso de flagrancia pueden durar un plazo máximo de 10 días, cometidos por organizaciones criminales. Sigo, inciso número 4. La detención policial o detención preliminar judicial no puede durar hasta un plazo no mayor de 15 días naturales en los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. Entonces hacemos un resumen o una síntesis. El plazo para, bueno, el plazo de duración de la detención preliminar judicial es de 72 horas. Excepcionalmente, si hay casos de complejidad, se extiende a 7 días más. En delitos cometidos por organizaciones criminales, serán del plazo de 10 días. Si es una persona que comete TIT, terrorismo o espionaje, hasta 15 días. ¿Se entendieron los plazos, colegas? ¿Se entendieron los plazos? ¿Está claro este punto? Con toda sinceridad, por favor, ¿se entendió? Eso está regulado en el 264 del Código Procesal Penal. Bien, todo está ahí, lo pueden chequear, por favor, porque esto es muy importante. Porque normalmente yo he escuchado ahí en los medios, hoy en día, la red social muy conocida llamada TikTok, en el 264 Julio, artículo 264 del Código Procesal Penal. Allí pueden ver la PPT. Bien, justamente he escuchado y he leído que dicen que el plazo de la detención policial es de 24 horas. Yo le digo, pero ya he chequeado ya la modificación. Me dice, no, esto que lo otro. Ah, hay que actualizarse, colegas. El plazo es de 48 horas, ya no es 24. Bien, sigamos continuando, por favor. ¿Alguien ha escuchado de los tipos de flagrancia? ¿Alguien ha escuchado los tipos de flagrancia? El Tribunal Constitucional todavía justamente ha dicho que hay tres tipos de flagrancia. ¿Alguien sabe cuáles son esos tipos de flagrancia? ¿Mm? ¿Alguien sabe cuáles son los tipos de flagrancia, colegas? De una a ver, dice acá, una consulta, bueno, una cosa es el plazo, o sea, la duración de la medida y otra cosa es el plazo que se interpone a tal medida. Claro que sí, Yamir, en efecto, esos justamente son cosas muy diferentes que, claro, la mayoría de personas confunde, pero en realidad son cosas esenciales al momento de poder usar el término plazo. ¿Ya? Esto es muy importante, por favor. Esto es muy importante, por favor. ¿Ya? Jan dice estricta, presunta y plausible. ¿Cómo es esto de presunta y cómo es esto de plausible? ¿Ya? Plausible. ¿Cómo es eso de plausible, Jan? Cuasiflarancia, dice. ¿Solamente hay uno? ¿Solamente hay dos? Cuasiflarancia y flagrancia presunta y falta uno. ¿No? La flagrancia estricta, ¿verdad? Flagrancia estricta, cuasiflarancia y presunta flagrancia. Muy bien, y justamente bueno, acá estamos, ¿correcto? Una flagrancia estricta, una cuasiflagrancia y una flagrancia presunta. La flagrancia estricta es cuando yo detengo a Sebastián robando el celular a una persona, ¿correcto? En el caso de cuasiflagrancia es porque casito nomás te atrapo en flagrancia. Supongamos que Sebastián roba un celular, la agraviada viene, denuncia los hechos, pero hasta ahora no tenemos noticia de Sebastián. Y lo atrapamos recién aproximadamente después de 8 horas del robo. Esto no puede ser flagrancia estricta, ¿o me equivoco? Esto puede ser flagrancia estricta o una cuasiflagrancia. ¿Qué opinas? ¿Sería una flagrancia?
o una cuasiflagrancia? Si yo tengo una persona después de 6 horas o 8 horas, ¿qué tipo de flagrancia sería? Una cuasi, ¿correcto? Porque casi tú nomás te atrapo en flagrancia. Correcto, eso es muy importante, por favor. Bien, casi tú nomás te atrapo en flagrancia, pero claro, hay algunos requisitos que se necesitan. En este caso, primero que debe ser reconocido por el agraviado, testigo directo, medio audiovisual, equipo tecnológico. Imaginemos, voy a usar sus nombres, no se vayan a molestar, por favor. A ver, supongamos que Yamir eh, ha realizado tocamientos indebidos a una persona. Supongamos que lo realiza hacia, ay, a ver, no mujer por acá, a Ruth. Supongamos que Sebastián toca las partes íntimas de una mujer, en este caso Ruth. Entonces, Ruth se va a su mamá y le dice, mamá, mamá, este sujeto me tocó las partes íntimas. Y obviamente la mamá todo preocupada dice, no, policía, violación sexual, llévenlo. Pero no sabemos el nombre. Le dice, es alto, mide 1,85 m, es pelado, es calvo, tiene un anillo en el lado izquierdo, un reloj dorado, un saco negro, camisa blanca, corbata rosada, una postura un poco gruesa, blancón, tiene un celular acá, es un iPhone tanto, tiene audífonos rojos, está por la calle. Entonces la policía apunta todo eso. Bien, la policía apunta todo eso. Y se va justamente a detener a esa persona. Y justamente encuentro a una persona parecida y lo agarro y me lo llevo preso. Pregunta, ¿esto es legal? ¿Esto es válido? ¿Esto es cuasi flagrancia? Si fuese así, ¿cuál sería tu fundamento? Y si no fuese así, también, ¿cuál sería tu fundamento? ¿Sería una flagrancia estricta? ¿Sería una cuasiflagrancia? Y si no fuese cuasiflagrancia, ¿por qué? ¿Qué opinas? Si la agraviada se quejó con su mamá y la mamá lo denunció en la comisaría, ¿cuál sería el problema ahí? ¿Alguien sabe? ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué no puede ser cuasiflagrancia? Desde ya te digo que no es cuasiflagrancia. Tampoco. Tampoco esa es una respuesta. Estás por ahí, pero no, no es tampoco. No, 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 no. Es mayor. Presunta, dice, porque no ha cometido este delito. Incapacidad. No, 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 no. Acá no hablemos de incapacidad por obra de colegas, porque ustedes saben que la denuncia lo hace cualquier persona. La denuncia no es igual que demanda. La demanda es otra cosita. No, 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 no. A ver. Lo que sucede, muy aparte del área cuerpo reparador, David, es que el caso no es cuasiflarancia. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Quién se quejó, con su mamá? La agraviada, ¿verdad? La agraviada se quejó con su mamá, ¿correcto? ¿Quién se quejó? La agraviada. Ok. ¿Y quién denunció? ¿Quién ha denunciado? La mamá. Para que sea cuasiflarancia, ¿qué cosa se necesitó? ¿Qué cosa se necesitó? Que la agraviada denuncie, ¿verdad? Reconocido por el agraviado. El agraviado no ha reconocido al investigado o al presunto investigado. Segundo, ¿hubo un testigo directo o la mamá fue testigo directo? ¿La mamá fue testigo directo? ¿Hubo un medio audiovisual que pudo reconocerla o reconocerlo, perdón? ¿Hubo medio audiovisual? ¿Hubo un equipo tecnológico, cámaras? Nada, pues. No, la mamá no es testigo directo porque la mamá no ha evidenciado, la mamá solamente estuvo en la casa cocinando. Testigo directo cuando tú, X persona, ves que está tocando las partes íntimas a un sujeto. Eso no puede ser testigo directo, porque la mamá no ha visto. La mamá estaba en casa cocinando. La chica ha ido a quejarse con la mamá. ¿Ok? Eso es muy importante, por favor. Y Sebastián dice, no, nada. Claro, o sea, justamente no puede ser cuasiflarancia, porque no ha sido reconocido por agraviado. En este caso, no justamente ha sido testigo directo, medio audiovisual y equipo tecnológico. Me parece que sería flagrancia presunta por los indicios que dio a la policía para su captura. Exactamente, Alejandro.
puede ser una flagrancia presunta. Pero en ese caso no puede ser cuasi flagrancia, pues, porque no ha cumplido con con los requisitos que se exigen. ¿Se entendió, por favor? ¿Se pudo entender? ¿Se entendió? Eso se llama testigo indirecto, Eder. ¿Se entendió? ¿Se pudo entender? Ustedes saben cuáles son los tipos de testigo, ¿correcto? ¿Saben los tipos de testigo, coletas? Perdón, colegas, respecto para allá la prueba testimonial. No quiero salirme del tema, pero ustedes saben los tipos de testigos. Hay un testigo directo, hay un testigo indirecto, hay un testigo presunto y hay un testigo impropio. Correcto. Lo que llamamos presunto es que presuntamente tú has podido evidenciar, pero no fue así. Te dan justamente, perdón, es testigo protegido, perdón. Te dan una clave, te cambian el nombre, te cambian el apellido, dirección, te mandan fuera o te mandan a otro país, etcétera. Lo que mayormente en actuación probatoria sucede que en casos de flagrancia, más que todo son casos muy diferentes en la realidad, porque flagrancia es cuando te atrapamos con las manos en la masa, pero hay fiscales que de verdad yo no es que detesta, sino es que me llama bastante la atención que haya fiscales que construyan prueba indiciaria en caso de flagrancia. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede construir prueba indiciaria en caso de flagrancia? ¿Se puede construir prueba indiciaria en caso de flagrancia, colegas? La prueba indiciaria es prueba por indicios o prueba indirecta. Tienes indicios que te van a ayudar a qué? Justamente a comprobar ya la verdad. No tiene sentido que tú construyas prueba indiciaria en caso de flagrancia. Si ya tienes el caso ahí, ¿qué cosa vas a hacer por indicios? Ya tienes el caso ahí, perdón, pierdas el tiempo construyendo prueba indiciaria en caso de flagrancia. Entonces, la finalidad de la detención preliminar judicial, colegas, es que, primer punto, para las personas que recién han entrado, ¿ya? Por simple sindicación a veces se comete detenciones. Claro que sí, Keiten, efectivamente. Pero mira, para que complementes esa idea, lo que normalmente en la práctica, digo en la práctica, pues la teoría es muy distinta, en la práctica, ¿qué pasa? Te llaman y te dicen, me han detenido de manera arbitraria, judicialmente. Pásame la orden judicial, la copia y veo, ok, hay razones plausibles, la pena es superior a 4 años, check, justamente veo posibilidad de peligro procesal, check. Pero yo digo acá, me dice acá el fiscal, voy a detener preliminarmente a Pavel Mauro Gamada Salvador por tal, 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 tal. Y vamos a hacer estos actos de investigación. Y me dice, uno, deslacrado. Dos, hisopado vaginal, pericia química, balística, testimonios. Yo me pregunto, de esos actos de investigación urgentes e inaplazables, ¿se requiere de mi participación o no se requiere de mi participación? ¿Qué opinas? ¿Se requiere de mi participación estos actos de investigación que he narrado o no se requiere de mi presencia como investigado? ¿Qué opinas? ¿Mm? Repito, deslacrado, pericia química, balística, hisopado vaginal, declaraciones testimoniales. ¿Se requiere de mi participación como investigado en esas investigaciones o esos actos de investigación? El hisopado vaginal, claro, justamente Maribel, pero si se requiere de mi presencia, ¿no sería mejor, hey, Mauro, 28 de febrero, 6 p.m., vienes a la fiscalía y rezamos o a medicina legal y hacemos esos exámenes? ¿Para qué? Justamente detenerme preliminarmente. En la cárcel, estimada Maribel, ¿me van a hacer la prueba de semen? No, no van a hacerme en la cárcel. Correcto. Entonces, estos actos de investigación que he narrado no se requiere de mi presencia obligatoriamente porque la prueba balística lo hacen los peritos, o por ejemplo, balística, la prueba química los peritos, declaraciones testimoniales, Pedrito, Juanito, Mengano, lo llama a declarar. Deslacrado, solamente se necesita la presencia, no,
Solamente se necesita la presencia de mi abogado, más nada. Entonces, estos actos de investigación que está solicitando la fiscalía es ilógico, no es urgente, no es inaplazable y voy a apelar en un día y gano el caso. Desde ya te digo que gano el caso, porque fiscalía no te puede decir que estos actos de investigación que yo he narrado es urgente e inaplazable y se exige que mi patrocinado esté presente obligatoriamente en esos actos de investigación. Ese es el grandísimo problema y abuso que obviamente tiene la declaración, bueno, perdón, tiene la detención preliminar judicial y nosotros como abogados tenemos que hacer cambiar que sí se detiene para investigar y no todo lo contrario. ¿Se entendió, colegas? ¿Tienen alguna duda quizás? Eso respecto a la detención preliminar judicial, que en realidad sí se detiene para investigar. Pero claro, siempre respetando algunos criterios muy fundamentales que exige justamente las diligencias preliminares, que sean actos urgentes inaplazables. Y si tú vas a detener preliminarmente a una persona privándole de la libertad, que es un derecho fundamental, solamente para hacer un deslacrado, para hacer una pericia, créeme que eso no tiene validez y yo voy a apelar a esa decisión definitivamente. ¿Se pudo entender? No sé, estimado eh, Yamir, si justamente tiene alguna duda quizás, y en caso no quiera constatar e ir a tomar las pruebas, esa sí justamente sería otra cosa. No sé si es otra cosa, justamente en esos casos, ¿cómo se llama ese medio que tiene fiscalía al momento de llamar para que justamente haga un acto de investigación en la fiscalía? ¿Qué puede hacer el fiscal? ¿Qué facultad tiene para hacer el fiscal? Artículo, si mal no recuerdo, es 66 del Código Procesal Penal. ¿Cómo se llama esa facultad que le otorga al fiscal, esa fuerza al fiscal para que pueda obligar a una persona? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa facultad? Claro, pero Maribel, reitero, eso no se realiza en la comisaría, en la cárcel. Eso se realiza justamente en medicina legal. Y no vas a detener preliminarmente a una persona para que realice algo que tiene que hacer y obviamente privarle la libertad. A eso vamos. Tú puedes hacer eso de investigación. Se requiere sí o sí la presencia del investigado, pero no privándole de la libertad a un sujeto. Porque somos abogados. Somos abogados y ¿cuál es nuestro trabajo? Respetar la libertad de la persona. Y no hay nada mejor que hacerlo y hacerlo cumplir, pero no dentro de la cárcel, algo que lo puedes hacer fuera. Y claro, obviamente de manera objetiva, ¿no? Ahora sí, Yamir, por favor. Eso se llama conducción compulsiva, estimado Alejandro. Muy bien. Sí, sí, doctor. Excelente, doctor. Excelente ponencia. Agradecerle de verdad, doctor, a nombre del portal jurídico El Diario del Abogado y también de todos los presentes por su tiempo, por compartir su conocimiento por el día de hoy, por haber sido tan pragmática toda la ponencia, de la manera en cómo lo ha desarrollado, creo, bueno, a manera personal, pero no sé si a los demás presentes tendrán alguna pregunta, alguna duda u otra duda, ¿no? Muy aparte de lo que el ponente ya ha ido desarrollando a lo largo de esta hora de disertación. A ver, damos unos 2 minutos, 3 minutos para que alguien, si tuviera alguna duda, pueda realizarlo a través del mensaje de aquí de la bandeja de Zoom o pueda levantar la mano y activar su micrófono. Muchas gracias, Maribel. Creo que ya no hay ninguna pregunta, doctor. Creo que todo ha sido resuelto durante el desarrollo de la clase. Todo, todo muy claro, así como mencionan los demás participantes. Excelente ponencia, doctor. Y bueno, así como mencionó, esperamos tenerlo nuevamente en otro diplomado, en otro curso, ¿no? Que realice el Diario del Abogado. Y bueno, nuevamente muchas gracias, doctor, por esta excelente ponencia. No se preocupen. Más bien, totalmente reitero, gracias por la oportunidad y estamos, cualquier tipo de comunicación para cualquier diplomado que ustedes puedan organizar. Un fuerte Excelente. abrazo, cuídense bastante y muy buenas noches. No se olvide de las diapositivas también, doctor, que han sido muy, Sí, no se muy preocupe, ahí se los facilito a ustedes. Muchas gracias. excelente, doctor.
Bueno, estimados participantes, sin nada más que decir, doy por concluida la presente sesión. Muy buenas noches.